Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con la entrevista a Mónica Gutiérrez, autora de Próxima Estación. Atentos a la entrevista porque hay sorteo de su libro que además estará dedicado. Muy buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes, Pedro. Cuéntame una Noctalia porque ya encontré tu libro, El Noviembre de Gate, en la librería del señor Livingston. Y ya sé dónde está la próxima estación para llegar todos los veranos a un hotel en ninguna parte. Ahí falta la novela que no es feel good, pero bueno, ahí están todas. Y la primera pregunta, y no me vale decir la última, que siempre hacéis trampas. ¿Cuál es la novela de todas esas la preferida por ti? Fácil, la librería del señor Livingston. Creo que la de muchos lectores tuyos también. Sí, sí, de hecho tengo un problema porque desde entonces me cuesta mucho, tengo un pequeño bloqueo desde que salió el señor Livingston porque es una novela tan personal, es tan yo, que pienso que no voy a poder superar eso, no voy a poder salir de ahí ni... Estoy como un poquito bloqueada desde la librería del señor Livingston. Pues no, porque has escrito después también cosas diferentes y muy interesantes. Que sabes que casi todos los autores te dicen, mi mejor novela, la última. Explica, porque los que te conocen ya saben lo que es el feel good. Sabes que algunos te llamamos la reina española del feel good. Pero explícanos un poquito qué es eso del feel good para el que, por ejemplo, mi padre, que yo cuando digo lo del feel good me dirá, ¿qué palabra has dicho? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es feel good? Mira, es un género literario que nació en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, porque como bueno, todos sabéis, la población civil de Gran Bretaña lo estaba pasando muy mal. No solo tenía a sus seres queridos en el frente, muriendo en el continente, sino que además sufrían bombardeos de los nazis. Tenían restricciones de materias de primera necesidad, de alimentos, cartillas de racionamiento, bueno, lo estaban pasando francamente mal. Y entonces un grupo de escritores decidió escribir un tipo de novela que les ayudase a evadirse cuando llegaban a casa y a estar un ratito tranquilos y a recuperar también un poco lo que reivindicaba muchísimo Winston Churchill, que era recuperar la esencia y la tradición inglesas, es decir, la hora del té, la campiña inglesa, los valores típicamente ingleses y encontrar allí ese remanso de paz para olvidarse un poco de una crisis brutal que estaban sufriendo. Entonces, el género literario feel good volvió a resurgir también a principios del siglo XXI con todo el sentido del mundo, porque como tú bien sabes, estábamos sufriendo una crisis económica brutal y la gente necesitaba, cuando llegaba a casa después del trabajo y todos los problemas y tal, necesitaba un poquito evadirse, ¿no? Y para reconocer una novela feel good es muy sencillo, hay que seguir tres pilares básicos. Uno es la trama principal debe versar sobre la evolución positiva del protagonista. Un segundo pilar debe tener mucho sentido del humor, debe ser muy divertida. Y un tercer pilar debe ser que debe ser una novela de atmósfera, es decir, de lugares agradables. No va a contar grandes historias ni va a tener grandes protagonistas, pero sí que nos va a hacer sentir mal. Ay, perdón, nos va a hacer sentir bien. Las atmósferas, no sé en qué estaría pensando. Y entonces, como yo siempre digo, hay un truco muy sencillo para diferenciar una novela romántica de una novela feel good y es fijarnos en cuál es el tema principal de la novela. Si el tema principal de la novela es la historia de amor, es una novela romántica. Pero si el tema de la novela, el tema principal, es la evolución de un protagonista positiva, o sea, de que empieza mal y va evolucionando hacia bien, eso es feel good. ¿Cuál es el problema?
el feel good no tiene por qué tener una historia de amor, no es imprescindible. Lo que pasa es que es cierto que yo sí que utilizo la historia de amor en mis novelas, pero por ejemplo si miramos a Stevenson, Dorothy Emily Stevenson, que es la gran exponente del feel good del siglo pasado británico, sus novelas no tienen historia de amor, entonces es más fácil, ¿no? Yo entiendo que las mías dan quizá un poco de pie a confusión porque yo sí que incluyo una historia de amor. Pero en principio el feel good no tiene por qué tener una historia de amor. O sea, un poco lo que muchos lectores buscaban durante la pandemia, que al principio no sé qué te pasó, no había manera de leer y concentrarte. Algo así, que te vada, y que te deje tranquilo, satisfecho, qué bella es la vida. Sí, exacto, sí, sí. Y no tiene por qué haber ahí una historia de amor por en medio, eso es totalmente accesorio, es elección del autor si quiere incluirla, pero los tres pilares del feel good no incluyen historia de amor. ¿Has viajado en el Orient Express? Me encantaría. Si me toca la lotería, iré. Es carísimo, muy caro, pero debe ser una verdadera maravilla. Eh, ¿Has conseguido introducir un personaje? Gilberto, asesor de acompañamiento. ¿He dicho bien? Hombre, ¿existe ese cargo? Sí. Agente de acompañamiento, Agente. sí, sí. Sí, sí, Que sí. gracias a él consigues contarnos toda la historia y anécdotas del Orient Express sin que resulte forzado en la novela. Porque es que este hombre es que no se puede callar lo bueno que es el Orient Express. Bueno, es que claro, yo quería contar la historia del Orient Express, me parecía una historia preciosa y muy especial y os recomiendo a todos los que tengáis interés, os recomiendo en YouTube encontraréis, hay un reportaje que se llama, bueno, buscad por Orient Express, el tren más lujoso del mundo, es un reportaje y os quedaréis boquiabiertos, pero es impresionante, es impresionante, explica toda la historia de cómo se recuperaron, cómo compraron los vagones originales y cómo se restauraron el cariño, el detalle, la exactitud, se restauraron tal cual era el Orient Express original, el del siglo XX, principios del siglo XX, finales del XIX, es extraordinario. Yo me enamoré de esa historia y quería explicar una historia que ocurriese ahí en ese tren. Entonces, claro, ¿cómo lo haces para no meterle un rollo al lector? Que de hecho el lector está esperando una historia ligera y divertida. ¿Cómo meter toda esa maravilla sin hacerlo aburrido? Y entonces pensé en pequeñas dosis, poquito a poquito. Y de ahí el personaje de Gilberto, que de hecho es como un mayordomo, porque para escribir esta novela tuve la gran suerte de tener el asesoramiento de dos profesionales del sector hotelero de gran lujo que me asesoraron de cómo funcionaba un tren de esas, porque en realidad es un hotel sobre raíles, es un hotel de gran lujo. Y entonces los hoteleros me explicaron cómo funcionaba y claro, hay la figura del mayordomo. Pero para no utilizar la palabra mayordomo, porque no sabía el lector cómo la aceptaría en un tren, pues pensé que el agente de acompañamiento pues era como más... es una figura que existe. Y así de paso empiezas la novela con un pareado sin haberlo intentado, con un poquito de chiste y humor. Sí, exacto, con Gilberto, agente de acompañamiento. Pero sí que existe, la figura del agente de acompañamiento existe en este tipo de trenes. No deja de ser también, próxima estación, una road movie, solo que en tren. Que los personajes sí o sí van juntitos y por un lado o por otro tienen que tirar para adelante, o para atrás o para adelante, pero para algún lado. Cierto, cierto. Claro, facilita mucho para el autor que los personajes tener a todos los personajes en un mismo espacio, ¿no? Es como el sueño de cualquier escritor, que no se nos vayan los personajes. Es casi como una obra de teatro, si te fijas, porque con un escenario, claro,
tenemos un escenario muy reducido y tenemos ahí a todos nuestros protagonistas. Y sí, pero a la vez es lo que tú dices, ¿no? La road movie, porque a la vez de que sí que los tenemos ahí, a todos los personajes, están cruzando el corazón de Europa. Y entonces cada capítulo, si, como has visto, cada capítulo es una ciudad o un lugar de Europa, ¿no? Es cierto que aunque tengamos a todos los personajes ubicados en el espacio común, que es el tren, estamos atravesando el corazón de Europa. Entonces cada uno de los capítulos es una ciudad en la que hace parada el tren, o una estación, o un bosque que están atravesando. Entonces, claro, sí que tiene, ¿no? Ese componente de road movie, ¿no? Sí que es cierto, sí. He echado en falta en el libro, lo digo muy seriamente, una advertencia que diga: señor lector, léase este libro con el estómago lleno, Sí, porque está todo el rato comiendo. es cierto, es cierto. Claro, tenemos a uno de los protagonistas, es cocinero, y entonces la gastronomía debía ser muy importante. Sí que es cierto que en todas las novelas feel good la comida es importante porque como estamos buscando elementos que hagan sentir bien al ser humano, una de las cosas que hace sentir al ser humano bien es la comida, ¿no? La buena comida, no solo porque socializamos alrededor de la comida, compartimos, ¿no? Ese café, ese té, ese pedazo de bizcocho, esa comida, sino también porque es un placer, ¿no? Comer es un placer. Y entonces aquí se teníamos ambos factores. Uno, que para mí la comida es un factor con el que trabajar esa forma agradable que es el feel good, pero es que además yo tenía un personaje que era cocinero, entonces necesitaba de alguna manera que eso se viese reflejado en la trama. Y de todos los platos que sacas ahí, ¿cuál es tu preferido? Pues yo no soy muy comedora, la verdad, me conformo con cositas muy sencillas, como a mí dan un plato de macarrones con queso y soy feliz. Pero quizás, pues no sé, los macarrones de pistacho, ¿no? En los que el protagonista ha trabajado tantos años, ¿no? Sí, la repostería seguramente. ¿Estás trabajando ya en la próxima novela? Pues ahora mismo no, porque como han cerrado los colegios, yo en casa no. Han cerrado los colegios, tengo a mi pequeña en casa y es imposible escribir con niños en casa, con mi nena aquí. Entonces de momento no estoy trabajando, pero tengo dos proyectos que están terminados y que pronto os voy a dar una sorpresa muy, muy chula este otoño. Bien, bien. Otoño, noviembre de qué? Noviembre es otoño. O sea, tienes otoño, tienes invierno, tienes verano. Te falta un título con primavera. Bueno, mira, yo no soy mucho de primaveras ni de veranos, porque para mí junio, julio y agosto son los peores meses del año. A mí el calor no me sienta nada bien, lo sufro bastante y estoy deseando que llegue otoño. Para mí mis estaciones son otoño e invierno. Hombre, te puedes hacer también un viajecito en el Transcantábrico, que por ahí sale de precio con el Orient Express, ¿eh? Y ahí fresquito todo el del mundo, ¿eh? Mónica, que muchas gracias por este rato, que además yo lo he pasado muy bien y te deseo mucho éxito con tus novelas. Muchas gracias, Pedro. Un placer estar contigo aquí en el Búho Entre Libros. Un beso. Y hasta pronto. Espero que hayáis disfrutado la entrevista. No os imagináis el trabajo que me supone a mí andar montando sonido por un lado, sonido por otro, vídeo por otro, porque con estas videollamadas el sonido de cada uno es bueno, pero el que recibes de la parte contraria se oye fatal. Así que cuesta un trabajillo, pero oye, que me ha apuntado esto del teletrabajo. No me pagan, pero me ha apuntado al teletrabajo. Si quieres recibir un ejemplar de esta novela, tienes que, como pone en las bases, estar suscrito a este canal, dejar aquí en el canal un comentario diciendo que participas y mandarme al correo que te está dejando el buito ahora la respuesta a la siguiente pregunta.
Os iba a preguntar que cuál era la novela favorita de Mónica Gutiérrez, pero no, en el último momento, pero al final decidí cambiarlo y poner la siguiente pregunta. De todas las comidas, porque en el libro se habla bastante de comidas, ¿cuál sería la favorita de Mónica Gutiérrez? Ella nos dice que una le llama especialmente la atención. ¿Cuál es? Tenéis todo el verano para mandarme la respuesta. Yo lo haría ya mismo, no sea que se os vaya a olvidar, y tenéis hasta el domingo 6 de septiembre. Espero la semana siguiente, si ya me he desliado y ya me he conseguido reorientar, ubicar y demás, poder hacer el sorteo. Muchas gracias por estar ahí. Ya os voy diciendo casi feliz verano. Es que queda muy poquito para que entre el verano. Yo creo que es esta semana. Yo creo que esta semana entra el verano ya, o sea que... ¡Feliz verano! Y si no te quieres perder este verano ninguno de mis vídeos, estés donde estés, ya sabes, te suscribes, le das a la campanita y así te llegan mis vídeos y nos vemos. ¡Hasta pronto!